Me presento antes de nada, yo soy Javier Fernández, aunque soy físico de formación, en la actualidad codirijo junto al doctor Javier Mendoza el área de salud digital de Odiseya, es el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial en España. Entonces, hoy vamos a estar aquí hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de salud, vamos a dar un poco a conocer cuál es la situación actual de la aplicación de la inteligencia artificial en un campo tan en boga en estos meses como es el campo sanitario. Vamos a intentar hablar con expertos en este campo acerca de temas como si la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a diagnosticar correctamente una enfermedad, si lo va a hacer con mayor o menor precisión que un ser humano, si lo puede hacer incluso con mayor antelación. Y como se dice en inglés, algo que está muy en boca de todos en estas fechas, es intentar entender si la inteligencia artificial está entre ese hope y ese hype, que se dice en inglés, entre esa esperanza y esa exageración de falsas promesas que ya tuvo consecuencias en décadas pasadas. Y bueno, de todo esto y de muchas cosas más vamos a estar hoy hablando con Julián Isla, con Íñigo Ascanio, de Fundación 29. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y por el otro lado de esta mesa redonda, en este caso de la pantalla, tenemos también a Elisa Martín y a Cristina Provenza del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Entonces, bueno, me gustaría empezar un poco por ahí. Julián, Íñigo, contadme un poco más acerca de Fundación 29, con qué propósito nace, qué estáis haciendo, cuáles son los retos que tenéis por delante. Bueno, si queréis empiezo yo. ¿Me oís, verdad? Bueno, perfecto. Pues nada, yo soy Julián Isla, como Javier ha explicado. Soy el presidente y fundador de Fundación 29. Como disclaimer, también trabajo bastante en el mundo de la inteligencia artificial, porque realmente yo trabajo para Microsoft. Mi grupo, además, es el grupo de datos e inteligencia artificial y soy ingeniero de software de formación. Pero bueno, volviendo al tema de Fundación 29, todo partió cuando en la vida te surge una circunstancia inesperada. En mi caso concreto fue mi segundo hijo, que tiene una enfermedad rara. La enfermedad se llama síndrome de Dravet, es una enfermedad neurológica y esta enfermedad es una enfermedad severa, es una enfermedad muy compleja y empieza cuando los niños son pequeños con crisis epilépticas. Y con la circunstancia específica, que en mi caso, bueno, estas crisis epilépticas son difíciles de controlar y pasas bastante tiempo hasta que tienes un diagnóstico. El problema de la tardanza en un diagnóstico impacta a las enfermedades raras en particular, pero impacta en el mundo médico en particular, pues fundamentalmente porque, claro, un mal diagnóstico te obliga a tener o te obliga o te puede llevar a generar un impacto en el tratamiento, tener un tratamiento inadecuado, y eso es lo que nos pasó. Tenía una pequeña PPT, no sé si se puede, está aquí, sí, exacto. Bueno, pues esta es una imagen de Sergio, que es como se llama mi hijo, ¿no? En uno de los ingresos en el hospital al principio. Y en este ingreso, el concreto, donde no teníamos diagnóstico, claro, yo me planteaba, digo, pero ¿cómo es posible que no sepamos exactamente qué es lo que tiene Sergio? ¿Cuál es el problema? Y el problema se debía a que las enfermedades raras, como su nombre indica, tienen poca prevalencia y es complicado realmente dar con ellas, sin herramientas de apoyo a la toma de decisión. Y lo que me fascinaba, en aquel entonces no lo entendía muy bien, pero ahora es fascinante como fenómeno, es que los neurólogos, en este caso los neuropediatras que se encargan de este diagnóstico, diagnostican sin herramientas. No tenían ninguna realmente para hacer este diagnóstico y todavía pasa un poco. Bueno, de este problema se nos ocurrió, y durante bastantes años de navegación y demás, ¿no?, llegar a la conclusión de que tendríamos que, o una fundación sin ánimo de lucro que fundamentalmente se encargase de intentar solucionar este problema, podría tener cabida en el ecosistema sanitario. Nosotros en Fundación 29 lo que intentamos es, hemos arrancado intentando proporcionar ayuda para los pacientes que no tienen diagnóstico en enfermedades raras y fundamentalmente lo que intentamos aportar es tecnología que permite el análisis de medical records, de información de los informes médicos,
el análisis de la información genética de los pacientes y con sistemas de Machine Learning intentar hacer un matching y un clustering o una clasificación, depende, de estas dos sets de información para que los médicos tengan una herramienta que les ayuden a tomar mejores decisiones. Nuestra herramienta tiene dos versiones, una para médicos y otra para pacientes, porque una cosa que nos dimos cuenta es que, claro, la energía de los pacientes es muy poderosa. Durante los primeros años míos de navegación por la falta de diagnóstico, es tu principal obsesión. Intentamos encauzar esa energía de los pacientes, sobre todo en la captura de datos. No queremos que los pacientes se diagnostiquen ellos solos, porque eso es un acto médico que tiene que realizar un médico, pero sí queremos que los pacientes y la energía que ellos tienen para capturar datos se pueda utilizar en ese esfuerzo. Y que sea sobre todo un esfuerzo colaborativo entre el médico y el paciente. Y nuestra herramienta fundamentalmente lo que pretende es eso, ser una plataforma que provoque la colaboración entre el médico y el paciente. Que el médico tenga la información adecuada y que el paciente tenga las herramientas adecuadas para elevar esa información. Ya está. Eso es, a grosso modo, lo que hacemos en Fundación 29. Pero también tenemos a Íñigo, que es el director de la Fundación, que luego puede elaborar más nuestros pilares donde nos asentamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián, por esta tan detallada presentación. Luego vamos a hablar más en detalle acerca de ese producto, esa plataforma DX29, en la que seguro que también Íñigo nos puede contar más detalles. Vamos a dar la oportunidad también a Elisa y a Cristina de que nos cuenten desde el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que, corregidme si me equivoco, pero por lo que tengo entendido lleva ya más de 30 años en funcionamiento, tiene un carácter más transversal, no solo está especializado en salud, sino que también cuenta con colaboraciones de instituciones como, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid, de IBM, de Gas Natural o del Banco Santander, por lo cual entiendo que tiene diferentes verticales, ¿no?, dentro del IC. Entonces, bueno, sí que me gustaría que me contarais. Elisa Martín es directora del área de salud de este instituto y Cristina Proenza es Project Manager del Departamento de Análisis Predictivo de la Salud, si lo he traducido correctamente al español. Entonces, bueno, Elisa, Cristina, contadme un poco acerca de qué hacéis en este departamento, presentadnos un poco qué hace el IIC y cuál es vuestra misión y vuestros objetivos a cumplir desde allí. Pues buenos días a todos y sí, Javier, desde el instituto. La aproximación, el instituto lleva 30 años trabajando en las áreas de inteligencia artificial y desde esa misión, ¿no?, como entidad es desde donde afrontamos una de las áreas específicas, que es el área de salud, donde el conocimiento que se genera a través de la información tiene una aplicación, ¿no?, con impacto directo a lo que son las personas. Y yo creo que Cristina nos puede presentar un poco el instituto y en concreto una de las soluciones que el instituto está poniendo en marcha. Cristina. Sí, bueno, en el área de salud sí que llevamos en el instituto 30 años dedicados a la inteligencia artificial. El área de salud es algo más nueva, lleva como 7 años. Y bueno, en realidad somos una entidad privada sin ánimo de lucro de I+D+I, donde efectivamente nuestros socios son el Banco Santander, IBM, el Naturgy y la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde nos situamos actualmente. Y bueno, en el área de salud sí que pues utilizamos estos datos para explotarlos, pues bien, para la ayuda a la gestión clínica, pues por ejemplo ayudar a la toma de decisiones ante ciertas enfermedades o ver qué tratamiento se adapta mejor al paciente. Y por otro lado, para la gestión hospitalaria, pues intentar predecir en qué momento se van a necesitar más camas en los hospitales, por ejemplo, o diseñar protocolos. Esos son un poco los proyectos que llevamos a cabo en el área de salud. Entonces ahora vamos a dar paso a lo que es después de esta introducción, vamos a dar paso a lo que sería un poco el turno de preguntas en el que
sois libres de contestar más largo, más corto. Sí que lo que me gustaría sería dejar al final, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, horario español aquí. Sí me gustaría dejar al final pues entre 15 y 10 minutos para que otros usuarios, si quieren, puedan ellos también proponer sus propias preguntas. Entonces, comenzando, me gustaría un poco empezar para la gente, sobre todo que no esté familiarizada con el desarrollo de la inteligencia artificial y qué es lo que se está haciendo. Me gustaría que me contarais un poco, que me pusierais en vuestras palabras en contexto, dónde está la inteligencia artificial en salud en estas fechas, ¿vale? ¿Qué se ha estado haciendo durante los últimos años? ¿Qué se está haciendo ahora? Y sobre todo verlo también un poco desde la perspectiva de los que se conocen como inviernos de la inteligencia artificial que ocurrieron a mediados de los años 70, finales de los 80, principios de los 90, en el que esta sobrepromesa, esta sobreexcitación y esta cantidad no sé cómo decirlo, de exaltación acerca de las capacidades de la inteligencia artificial, luego llevó a una época de desconfianza en la que hubo muchas promesas incumplidas y bueno, yo creo que ahora estamos en un momento en el que pues, la capacidad que tenemos de almacenaje de datos, de colección de datos y sobre todo de tratamiento de datos ha hecho que la inteligencia artificial adquiera otra vez esa fuerza, ese impulso para estar donde está. Pero bueno, me gustaría que me contaseis, Íñigo, por ejemplo, contigo podemos empezar. ¿Cuál es tu opinión cuál es tu visión, más bien, acerca de la inteligencia artificial en salud a día de hoy? Pues a ver, yo vengo de otro sector, yo vengo del mundo de las multinacionales, de cosmética y la verdad es que siempre he estado ligado con temas de tecnología y una cosa que me sorprende en salud, a diferencia de otros sectores, por ejemplo de educación, es que sí que la tecnología ha entrado en la salud. Es decir, un médico de hace 150 años le pones en un hospital y no sabría qué hacer por todos los aparatos que tiene, ¿no? Tú coges un profesor de hace 150 años y tiene sillas, mesas, alumnos, una pizarra eléctrica, pero sí que ha habido introducción de tecnología y grandes avances en salud, en tecnología, ¿no? Lo que yo creo que ahora está pasando es que es un paso más allá con la inteligencia artificial y el campo salud es un campo crítico donde incluso de la forma de enseñar a los médicos, como en las universidades se les enseña, realmente la experiencia de un médico no es ciencia exacta, se basa en experiencia y un médico se especializa porque el campo es tan grande, el cuerpo humano es tan específico en cada uno de los órganos que incluso la experiencia vital de ese médico, con cuántos pacientes ha interactuado, con cuántos colegas ha hablado, define que un paciente tenga un buen diagnóstico o uno malo. Y aquí es donde el campo de la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que realmente los médicos tienen una herramienta a su servicio que puede realmente hacer un cambio exponencial en la eficiencia de este trabajo, ¿no? Que es muy delicado, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que estamos justo en esa fase donde, además de operaciones con láser, diagnóstico por imagen, que todo eso está fenomenal, estamos entrando en el core de lo que hace un médico, que es realmente con toda la información que ahora mismo dispone, que es tremenda, el hacer una evaluación de toda esa información, y aquí es donde las máquinas realmente superan al hombre. Entonces, el hombre es necesario, pero creo que estamos en un momento crucial, un momento de oro para este sector, ¿no? Muy bien, pues sí, Elisa, adelante. Sí, yo quería absolutamente de acuerdo con Íñigo y además es cierto que el sector sanitario es un sector con muchísima instrumentalización, digámoslo así, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo es ir a dar el siguiente salto, ¿no? Es decir, que en saber cómo toda esa información somos capaces de colocársela al médico en el momento de valor, en el momento en que el médico necesita esa información, ¿no? Y es ahí donde los diferentes proyectos van aportando, ¿no?, experiencias de cómo ese punto, de cómo el médico es capaz de usar toda la información que le está llegando en el momento de dar el soporte directo a lo que es el paciente, ¿no? Y entonces es ahí donde la inteligencia artificial, tanto como ha dicho antes Cristina, desde el punto de vista de la clínica como desde el punto de vista de la gestión, ¿no?, está empezando a crearse los casos o estamos viendo cómo se van desarrollando casos de éxito, ¿vale? Yo creo que también es muy importante
señalar que el sector está empezando a realizar un cambio cultural, ¿vale? Que es muy relevante, ¿vale? Esta instrumentalización que el sector, que nosotros vemos en el sector, ha supuesto un cambio cultural, supuso en su momento un cambio cultural para los médicos, y ahora mismo están afrontando el cambio cultural que supone que los datos pueden convertirse en un elemento, en una herramienta de valor para ellos, ¿no? Y es aquí donde yo creo que tenemos un gran desafío. Muchas veces no es tanto el valor, no es tanto los elementos tecnológicos, sino que los médicos sean capaces, ¿no?, de entender y por lo tanto utilizar las herramientas que somos capaces de ponerles a su disposición. Y ahí es en donde empresas como el Instituto de Ingeniería del Conocimiento o otras empresas son capaces de aportar no solamente el conocimiento de la construcción de los algoritmos, sino también el conocimiento de cómo poder utilizar de la mejor forma posible esas herramientas. Hemos tocado aquí un montón de puntos muy interesantes de los que luego, si tenemos tiempo, sí que me gustaría profundizar un poco más, como son la formación, la capacidad de explicabilidad de la inteligencia artificial, que muchas veces tiene este dilema que vencer, que es necesito más precisión, pero también necesito entender no solo qué va a pasar o qué es la siguiente, o cuál es la siguiente mejor acción, sino también el por qué, cuáles son los motivos detrás, y el personal médico sí que necesita entender ese tipo de cosas, porque muchas veces no vale simplemente con dar un porcentaje de precisión, sino que hay que también explicar y profundizar más en los motivos que han llevado al algoritmo a tomar esa decisión o al ofrecer esa siguiente mejor acción. Y de aquí sí que me gustaría pasar hacia esa pregunta sobre qué es lo que podemos hacer desde la tecnología, desde el desarrollo de inteligencia artificial o de Big Data o incluso de análisis de datos para fomentar y favorecer la adopción de esta tecnología en el campo sanitario, en el campo médico, para que más allá de la formación, para que los profesionales sanitarios, no necesariamente expertos en sanidad, se sientan cómodos, se sientan seguros utilizando esta tecnología. Si me permites, Javier, a lo mejor... Bueno, hablabas antes hay un concepto muy importante que yo creo que tenemos que estar alerta de él. Bueno, más bien me gustaría indicar dos. En Microsoft, por ejemplo, nos gusta mucho hablar de inteligencia artificial. Fijaros, hemos tenido un recorrido en el que inteligencia artificial es una palabra muy grande. Recordad que Alan Turing, que fue el primero que se preocupó con ella y que generó el test de Turing, ¿no? Cuando generó el test de Turing y definió lo que era la inteligencia artificial, no estaba muy convencido y descartó su primera definición, que era que una máquina pudiera realizar tareas parecidas a los seres humanos. Y estamos muy lejos, ahora mismo, de que consigamos generar lo que alguien que no esté en el mundo entienda como que es inteligencia, entre comillas. Ahora mismo lo que tenemos son modelos matemáticos que pueden predecir la realidad con menor o mayor precisión. Y en lo que tú preguntabas antes de qué ha favorecido que la inteligencia artificial sea un hype, ¿qué es un hype? Ahora mismo yo creo, ha sido el deep learning. El deep learning en concreto, porque no nos gusta hablar mucho de inteligencia artificial, más bien hablamos de machine learning ahora mismo. Y el deep learning, como especialidad del machine learning, ha sido, desde mi punto de vista, lo que ha provocado la expansión de este mundo. Porque si os fijáis en los nuevos algoritmos que están saliendo, en las nuevas aproximaciones, todo es deep learning. No ha habido grandes avances en la mecánica, en los algoritmos tradicionales de machine learning. Todos los grandes avances los ha provocado el deep learning. Y deep learning necesita dos cosas: cantidad de datos y capacidad de computación. La capacidad de computación, afortunadamente, la tenemos, fundamentalmente por la nube. La nube ha permitido que ahora mismo, bueno, la nube y la irrupción de las GPUs de bajo coste, pero esos dos conceptos, las GPUs de bajo coste, que ahora tenemos todos debajo de nuestro escritorio, dándonos calor en verano, y la nube, ha permitido que eso erupcione. Y volviendo a tu pregunta, lo fundamental para que en sanidad la inteligencia artificial o la inteligencia expandida, como decimos ahora, o el deep learning, o toda esta tecnología se asiente, es la necesidad de tener más datos, porque no tenemos datos. Es la realidad. Cuando hacemos proyectos en sanidad,
el principal problema que tenemos es el acceso a los datos. Fijaros en COVID-19. Si no sabemos contar los muertos, ¿qué vamos a hacer de inteligencia artificial? Fijaros que el principal problema, tenemos problemas para contar los muertos que tenemos. Y la transmisión de datos al ministerio y los problemas de que los datos están en silos y todos los problemas que hemos visto durante los últimos meses. ¿Cuántas cohortes de pacientes españoles de COVID-19 hay públicas? Que yo conozca una, y de un grupo hospitalario privado. Ese es el problema. El gran problema que tenemos realmente, los algoritmos están desarrollándose a una velocidad de crucero. Cuando te despistas y miras por la ventana han aparecido 3 nuevos, pero el acceso a los datos es un grave problema ahora mismo. Yo lo pondría, si no queremos entrar en otra edad de hielo o el invierno de la inteligencia artificial, como la gente define, el gran signo que tenemos que percibir y estar atentos es que no tenemos datos. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Pues fijaros. Sí, Elisa, por favor. Fíjate, yo ahí que es una evidencia, ¿no? El tema de los datos y de que hecho que lo hemos vivido, pero yo además iría a una parte muy pragmática, ¿vale? Y es que además tenemos que ser capaces de introducir la ejecución de esos algoritmos en los workflows de trabajo de los profesionales. Y a mí me gustaría que un poco también por la audiencia, ¿no? Bajásemos al ejemplo que Cristina nos puede contar de cómo justamente un algoritmo, ¿no? O un modelo puede dar ese servicio al médico en un momento concreto de lo que es un proceso dentro de lo que es el área clínica, en este caso en un área de urgencias. Y justamente un poco porque la audiencia, ¿no? Que podamos situar a la audiencia de esa visión de los datos que comenta Julián, absolutamente de acuerdo, pero que también es sumamente relevante para que esto no sea ni un hip, ni un hop, ni un hype, ¿vale? Que podamos introducir esa ejecución de los algoritmos dentro de los procesos de trabajo de los profesionales. Y si te parece bien, Javier, dejamos que Cristina nos cuente un poquito el caso. ¿Te parece? Absolutamente. Adelante, Cristina. Sí, muchas gracias. Yo sí quería contar un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, en concreto para ayudar en la detección precoz de sepsis, que es el sistema Visepro. Bien, ¿sabíais que 8 millones de pacientes mueren de sepsis cada año en todo el mundo? La sepsis se trata de una infección muy grave en la sangre que causa la muerte en cuestión de horas. Y es que en España, con más de 17.000 muertes, se sitúa actualmente entre las 10 principales causas de muerte. Y si lo comparamos con los accidentes de tráfico, es 15 veces más mortal. Por eso es muy importante poner empeño y desarrollar estos modelos de inteligencia artificial para la detección precoz de esta enfermedad, porque es vital para salvar la vida de los pacientes y además está comprobado que 1 hora en el retraso en su tratamiento aumenta la tasa de mortalidad en un 8%, porque aproximadamente una persona muere de sepsis cada 2,8 segundos. Este sería un ejemplo de la herramienta que hemos desarrollado en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, lo que verían los médicos en su día a día. Está basado en Big Data, además sí que está validado en hospitales y de hecho lleva en funcionamiento más de 2 años en el hospital, de manera que ayuda al clínico emitiéndole estas alertas de una manera muy intuitiva mediante un código de colores, una especie de semáforo, permitiéndole así actuar con mayor rapidez en la atención de los pacientes más críticos. Aquí sí que iríamos hacia una medicina de precisión, esa medicina personalizada que comentábamos anteriormente. Y es que las fases fundamentales para construir un proyecto de este tipo, pues por ejemplo en este proyecto que utilizamos diferentes fuentes de datos muy heterogéneas, que son pues todos los datos clínicos, de analíticos, de farmacia, microbiología o incluso informes de triaje que están en texto libre, pues se les realiza un análisis descriptivo de los datos para saber cómo está actualmente la enfermedad y a partir de ahí sí que empezamos a procesarlos para
limpiar toda esa información y obtener datos de calidad. También seleccionamos las variables más importantes para que nos ayuden a emitir esa predicción y adelantarnos en la enfermedad. Finalmente, estos sistemas se construyen pues probando diferentes modelos de inteligencia artificial y seleccionando cuál de ellos o qué combinación de ellos proporcionan los mejores resultados para implantarlo en el sistema. Bueno, en este caso los resultados obtenidos por Visepro pues se muestran en esta curva ROC, que es el ratio de los verdaderos positivos frente a los falsos positivos, donde nos comparamos también con los protocolos médicos actuales, que sí que se basan en una serie de reglas previamente definidas, pero que no están estandarizadas para cualquier paciente, y además se basa en un número definido de reglas, no en función de cada característica especial del paciente. Aquí lo ideal sería la curva que maximiza los verdaderos positivos y minimiza los falsos positivos, es decir, que el área bajo esta curva se aproxima a 1, y en este caso el sistema Visepro sí que proporciona, que sería la curva roja, la que mejore resultados frente a los modelos actuales que sí que están implantados en algunos hospitales. Por tanto, aquí sí que Visepro sí que es un buen ejemplo de ayuda a la detección precoz de sepsis, que además reduce su mortalidad drásticamente. Tiene una tasa de acierto, bueno, un área bajo la curva ROC del 96%. Sí que en el tiempo que lleva en funcionamiento ha conseguido reducir los falsos positivos a la mitad de los sistemas actuales que ya tenían en el hospital, lo cual ayuda a aumentar la credibilidad en estos sistemas por parte de los médicos, porque lo que tenían actualmente sí que emitía muchas falsas alertas, lo que implicaba pues la fatigabilidad del médico y al final el no uso de esos sistemas. Sí que llega a detectar en 400 casos adicionales de los que actualmente detectaban, y sí que se han dado el caso de que llega a adelantarse a los protocolos médicos actuales que tenían hasta 2 horas. Y bueno, este era un ejemplo que queríamos compartir sobre un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en datos de salud. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y por los datos tan precisos y tan concisos que has dado. Voy a decir, es increíble el trabajo que habéis hecho, sobre todo por ese área bajo la curva del que hablabas, cerca casi del 1, perfección absoluta. ¿Cuál sería, y con eso sí que me gustaría un poco unir tanto Visepro con DX29, del que antes hemos visto un poco en la intervención de Julián, estas dos plataformas que se desarrollan, y me gustaría preguntaros cuál es la capacidad que tienen los profesionales sanitarios, un poco ligando también a la pregunta de antes sobre la formación y sobre la adopción, cuál es la capacidad que tienen los médicos para entender este tipo de resultados, para poder fiarse de ellos más allá de ver un simple número como una precisión o un porcentaje. ¿Y cómo ha sido un poco, si queréis, este proceso de creación en el cual me imagino que habréis tenido que entender su punto de vista, entender su problemática, entender sus necesidades y luego adaptarla al desarrollo de estas plataformas? Bueno, en nuestro caso lo fundamental ha sido hacer un esfuerzo de interfaz de usuario y de experiencia de usuario, porque realmente los médicos no conocen nada de este tipo de curvas de sensibilidad y especificidad. No conocen nada de lo que significa. Es muy curioso, ¿eh? Si tú preguntas a un médico ahora mismo que te haga un análisis de regresión, no sé si 9 de cada 10 no sabrían hacerlo. Incluso no sabrían decir muy bien qué es, ¿eh? Es curioso, hacer la prueba. Si a uno pasas por alguno, no al de cabecera al pobre, le pones en un aprieto, sino a alguien que tengas confianza, decirle, ¿me puedes explicar qué es un análisis de regresión lineal? A ver si lo sabe. Entonces, fijaros la situación en la que está. Entonces, yo creo que estas herramientas, fundamentalmente para los profesionales, hay que abstraerles de esa complejidad. En nuestra herramienta en concreto, nuestra herramienta no habla nada de factores de probabilidad, ni de balanceo de datos, ni nada de nada. Nuestra herramienta es una herramienta que para el médico simplemente es un explorador de síntomas. El médico tiene una especie de dashboard donde van sugiriendo síntomas, o la herramienta le sugiere síntomas que el paciente pueda tener y él tiene que marcar si sí o si no.
Y luego tiene otra pantalla donde la herramienta le sugiere posibles condiciones, posibles enfermedades, para que el médico haga el diagnóstico diferencial. Porque lo fundamental es que esto en las tripas es complejo. La mayoría de mortales o de usuarios no van a saber nunca ni lo que es un random walk, ni una regresión lineal, ni una red, ni qué significa una variable en una red neuronal. No lo van a saber. Y a lo mejor tampoco hace falta. Y es fundamental hacer un esfuerzo para que todas estas herramientas abstraigan a los usuarios de esa complejidad subyacente y les pongan una herramienta sencilla de utilizar. Nuestro esfuerzo de desarrollo, o sea, lo que nuestra herramienta de X29 proporciona, no son los algoritmos. Los algoritmos realmente nosotros los reutilizamos de los que hace el mundo académico. Nuestra gran posición de valor es que la experiencia del médico utilizando la herramienta es muy diferente, porque le aislamos de la complejidad de entender la información genética, le aislamos de la complejidad de entender cómo funcionan los algoritmos y simplemente se dedica a hacer clínica. Selecciona los síntomas y el sistema me dice condiciones. Sí, totalmente de acuerdo. Sí que para decidir cuál es el modelo a implantar, sí que bueno, pues estudiamos esas métricas, pero trabajamos desde el principio con el experto médico y con también el equipo de diseño de la interfaz de usuario para que desde el primer momento conjuntamente seamos capaces de decidir cómo es la mejor manera de mostrar esta información que sale de los modelos y que les ayude en su día a día de una manera sencilla e intuitiva. Y, por ejemplo, en el caso de Visepro, sí que pues, he mostrado la interfaz donde mediante un semáforo que tiene 3 colores indica la prioridad con la que tiene que atender a ese paciente. Y, de hecho, sí que nos hemos encontrado con que muchas veces los médicos no tienen confianza en los resultados de estos modelos. Y entonces para ello sí que hemos implantado en Visepro un módulo que permite desplegar y le muestra al médico, una vez que pincha en esa alerta, qué pruebas clínicas se han utilizado de ese paciente concreto para emitir esos resultados. De manera que así el médico puede contrastar con su propio criterio clínico, pues en función de las pruebas, si confía en los resultados de este sistema o no. Además, Javier, tú antes habías hecho una pregunta de qué necesitábamos, o sea, qué se necesitaba, ¿no?, para avanzar en esta parte de la inteligencia artificial. Y yo creo que es totalmente cierto que los médicos, muchos de ellos no saben de todos estos detalles y lo que necesitan son interfaces fáciles de usar, pero hay que dar un primer paso. Es decir, tienes que tener un grupo de médicos que, como bien ha explicado Cristina, trabajen contigo para poder empezar a hacer el diseño de esos modelos, ¿vale? Y un grupo de médicos que además de definir lo que necesitan, ¿vale?, te definan cómo lo van a usar. Entonces, yo creo que es muy importante identificar esos grupos de investigación que hay en los hospitales que sí que entienden de la terminología y de los contenidos, ¿no?, que se utilizan en la creación de los modelos de inteligencia artificial y que unan los dos lenguajes, que una el lenguaje clínico con el lenguaje informático y que permitan, ¿vale?, el poder avanzar, el dar ese primer paso, el dar el primer ejemplo, el ser ese champion, ¿no?, que es capaz de dar el primer ejemplo para luego poder ir replicándolo en los diferentes casos, ¿no?, ir replicando en diferentes hospitales. Yo creo que en estos momentos es sumamente relevante encontrar esos primeros ejemplos e ir empujando desde esos primeros ejemplos. Estoy totalmente de acuerdo y, vamos, comparto y sí que además, un poco, sí que me quería llevar el debate, si queréis, la participación hacia este campo, porque ya hemos tocado algunos de los temas interesantes acerca de, pues, repito de nuevo, de la formación, de los datos, del acceso a los datos. Al final, decía antes un poco Julián, quizás, o al menos es así también como lo veo yo, quizás nos estamos esforzando demasiado en hacer un chasis de un coche bonito,
que se va a vender muy bien porque va a ser espectacular, pero nos estamos olvidando del combustible que serían esos datos. Entonces, al final, el coche, por muy bonito que sea, si no tiene el combustible, no anda. Y conseguir el acceso a esos datos y, sobre todo, en el campo médico, que es diferente, es altamente más sensible que otros campos, como puede ser, por ejemplo, una industria que esté utilizando sistemas de inteligencia artificial para identificar errores en la cadena de producción. En el caso médico es mucho más sensible porque al final estamos hablando de historiales médicos muchas veces. Y aquí sí que me gustaría preguntaros acerca de, esta pregunta quizás para Íñigo sea la adecuada, ¿cuál es, aparte de estas limitaciones de las que estamos hablando, ¿qué opináis sobre el marco legal o regulatorio que a día de hoy tenemos en Europa? Y de paso unir esta pregunta acerca de, tenemos por un lado a Estados Unidos, tenemos por otro lado a China en esta carrera por la inteligencia artificial, por la supremacía en la inteligencia artificial, y en ese partido que están jugando ellos dos, Europa se está viendo cada vez más relegada al papel de árbitro, ¿no? De nosotros regulamos, nosotros miramos que todo se esté desarrollando bien. ¿Qué opináis acerca de todo esto en el caso español, en el caso europeo, en el caso de las empresas o de fundaciones como la vuestra? Pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante. La verdad es que Europa, si nos definimos por algo, es porque somos muy cautelosos y protegemos y regulamos, ¿no? Y somos pioneros en eso, ¿eh? Pero claro, para esta carrera donde realmente China, Estados Unidos realmente son los que están avanzando, esto no nos está ayudando, ¿no? Entonces, es un tema que nos preocupa y desde la Fundación 29, que quería además aprovechar para explicarlo de por qué Fundación 29 de febrero. El 29 de febrero es, como bien sabéis, la fecha bisiesta, los años bisiestos, y el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el 29 de febrero. Entonces, de ahí el nombre de Fundación 29 de febrero. Entonces, desde la Fundación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pensamos que podemos hacer en esta situación? Entonces, lo que hemos hecho ha sido una iniciativa realmente para estimular la generación de los datos de salud por parte de instituciones de salud y que lo publiquen, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la normativa europea es bastante profusa, tanto que causa miedo, desde la Fundación lo que hemos hecho es esta iniciativa junto con la ayuda de Microsoft y la cátedra de Microsoft en temas de privacidad y transformación digital, con el catedrático doctor Ricard, que es de la Universidad de Valencia, y junto con Garrigues, lo que hemos hecho ha sido publicar una guía realmente destinada a las organizaciones de salud para explicarles en el marco regulatorio europeo que tenemos que realmente sí es posible compartir de manera segura datos de salud con fines de investigación. Y voy a compartir una breve slide con vosotros para que lo veáis. A ver si consigo... Bueno, lo voy diciendo. La plataforma se llama Health Data 29, ¿vale? Y es una guía donde realmente, junto con los expertos, lo que hemos hecho ha sido poner toda la información disponible para que una institución de salud pueda liberar esa información de salud protegida y compartirla de manera segura, ¿vale? Este playbook está tanto en inglés como en español. Y la idea de esta iniciativa prácticamente es eso, divulgarlo para que estas instituciones no tengan ese reparo y empezar entre todos ese movimiento de compartir esos datos, porque efectivamente la tecnología sin datos, la manera que se desarrolla es con muchos datos, ¿no? Entonces, esa es la iniciativa. Ahora, si consigo compartir la pantalla, os lo hago, pero vamos, por no parar, esa es un poco desde la Fundación nuestra contribución y la lectura que hacéis, yo creo que es clave. Europa tiene que darse prisa y, aparte de seguridad, tiene que ponerse a correr en esta dirección. Yo os diría que que os deis mucha prisa, por favor, ¿vale? Yo, básicamente, porque creo que hay mucho... hacer una generalización o poder adoptar, por ejemplo, soluciones como las que hemos visto de forma generalizada en un sistema de salud necesita que podamos ser capaces de demostrar, como bien está diciendo Íñigo, que se pueden gestionar todo ese volumen de datos de forma segura, ¿vale?
pero sí que quiero dejar la impresión en esto que podemos empezar por otras cosas. Es decir, que el movimiento, que necesitamos esos datos para poderlo extender, para poder escalar, para que los ejemplos que tenemos no sean solo ejemplos de un hospital, sino que sean ejemplos que se puedan escalar a nivel de un sistema de salud, ¿vale? Pero que también es muy importante empezar a crecer los ejemplos y perdonar que insista en ello, ¿vale? Porque podemos estarnos peleando con los temas de los datos, pero si no entendemos dónde podemos estar aplicando el valor, en qué momento en urgencias, en qué momento en el momento de la consulta, etcétera, etcétera, pues tampoco llegaremos a nada. Tendremos muchos datos y no sabremos qué hacer con ellos, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando en esas dos direcciones y, desde luego, creo que en el tema de la protección y en el tema de demostrar que se pueden utilizar los datos de forma segura aplicando las normativas que tiene la Unión Europea, hay que darse mucha prisa, porque si no nos van a ganar el terreno. Pues muchas gracias por estos comentarios y por compartir esta visión, porque al final la situación en la que nos encontramos un poco, y ahora mismo yo creo que la pandemia del COVID, del coronavirus, lo ha puesto en evidencia, y es decir, ya no hablo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Cada uno ha contado los muertos, el número de personas contagiadas, infectadas de una manera, números diferentes, proporcionados por el mismo gobierno, cambiando de un día a otro la manera de contar. ¿Creéis que hemos aprendido algo y ya no hablo solo de inteligencia artificial, sino a nivel de implementación tecnológica, de desarrollo tecnológico? Por ejemplo, en España se llevaban muchos años intentando instaurar un poco la mentalidad del teletrabajo. Se tardó mucho en hacer y el coronavirus nos obligó a todos a aprender a teletrabajar en una semana, ¿no? ¿Creéis que en el campo sanitario hemos aprendido algo del coronavirus en cuanto al desarrollo tecnológico, a la adopción, a la manera de gestionarlo, a cómo poner a disposición todos esos datos que tenemos, garantizando que están anonimizados, que respetan, por ejemplo, la GDPR que tenemos de protección de datos? ¿Qué opináis acerca de si hemos aprendido algo, de si nos va a volver a pillar el toro de nuevo? ¿Y qué proponéis? Voy a ser muy provocador, y transgresor, así que agarraros un poco a la silla. He tenido la suerte o el problema de trabajar con varios sistemas de salud durante la época del COVID-19. Desafortunadamente no hemos aprendido nada, desde mi punto de vista. Hemos aprendido mucho y la comunidad científica ha aprendido muchísimo en generar evidencia científica de forma muy rápida. De hecho, el genoma del COVID-19 yo creo que estaba publicado, el del primer virus, la primera secuenciación del genoma estaba ya en enero o febrero, algo así. Y la comunidad científica se ha movido muy rápido, con una rapidez de generar publicaciones científicas inaudita, con la calidad luego discutible, ¿vale? Pero en el campo de la generación de datos a nivel de los diferentes estados, de los diferentes países y a nivel mundial, bueno, y si nos miramos en España, nada. Es decir, a ver, nosotros tenemos un sistema sanitario completamente segmentado en 17 mini servicios sanitarios con ningún tipo de integración a nivel de datos. Si yo vivo en Madrid y si yo me voy con mi hijo, ya no digo a Francia, a Toledo, ahí a media hora en coche, a ver cómo me llevo sus informes médicos. No hay forma. Y si alguno que nos está escuchando ha sido un paciente COVID, que nos envíe la información de sus datos clínicos de forma estructurada, a ver si la tiene. Y si le pedimos al Ministerio de Sanidad que nos enseñe sus APIs para consolidar la información, ¿dónde están? Y a nivel de epidemiología y a nivel de alerta de vigilancia epidemiológica, ¿qué mecanismos hay para provocar la generación de datos de alerta temprana desde nuestro servicio de atención primaria hacia un sistema centralizado? No hay nada. Cuando la gente dice, este brote está bajo control, ¿en base a qué criterio?
¿Cómo lo sabes? Vamos a ciegas. ¿Y qué problema genera eso? Pues que ahora mismo realmente, aunque nos cueste decirlo, yo no creo que tengamos un plan para octubre, si viene un repunte. Nadie lo tiene, ni a nivel de comunidades autónomas ni a nivel del ministerio. Vivimos con la ceguera de la ignorancia hacia el otoño, pensando que, bueno, como podemos ir a las terrazas, estamos fenomenal y parece que el virus está por ahí y ha perdido efectividad. Tampoco lo sabemos, no sabemos muy bien cómo se transmite. No sé lo que pensáis del resto, pero el panorama no nos ha valido de nada. ¿Y por qué no nos ha valido de nada? Porque realmente ha sido un problema de alerta sanitaria, pero no ha sido un problema masivo para la población. Es decir, nos ha impactado fenomenal, pero ¿qué nos ha impactado? Que no podíamos salir, teníamos comida, internet y electricidad. No ha sido una guerra, no se han destruido las casas. Cuando se produce un avance significativo es cuando hay un problema significativo en la humanidad. Y esto, lamentablemente, aunque nos ha afectado, no ha sido significativo. Y a las conclusiones me remito. ¿Qué hay nuevo? Pero fíjate una cosa, Julián. Yo creo que pero ha habido algo que sí que hemos aprendido. Ha habido un cambio. Para mí ha habido un cambio significativo y tiene que ver con que cuando antes hablabas de estos temas con los responsables de los sistemas de salud, te miraban como diciendo, sí, ya, pero yo esto, ¿para qué lo necesito? ¿Por qué tengo que hacer el cambio? ¿Vale? Y resulta que ahora cuando hablas con ellos, al menos reconocen la necesidad de. Es decir, que se ha dado un salto cualitativo en el reconocimiento de que si hubiésemos tenido algo de este tipo, si hubiésemos tenido un sistema de salud donde hubiese habido unos datos que hubiesen podido ser compartidos por una serie de institutos de investigación, ¿vale? Hubiésemos podido avanzar. Entonces, al menos el salto que hemos dado es el reconocimiento por parte de las instituciones de que hay una necesidad. Y eso conlleva a que esperemos que pongan iniciativas en marcha para que esto podamos empezar a funcionar con ello. Y para mí este punto es un punto, como os decía, cualitativo, ¿no? en esta situación. Yo creo que hay que seguir avanzando en algo que tiene mucho que ver con lo que has dicho, que es la transparencia. Es decir, que de lo que está pasando, los ciudadanos tenemos poca transparencia. No sabemos, y tienes toda la razón, no sabemos ni lo que hemos aprendido de los datos que tenemos, no sabemos si tenemos las personas que hayan pasado la enfermedad, no saben ni siquiera sus datos, ¿vale? Es más, dada la urgencia con la que ha habido que atender esta urgencia sanitaria, en muchos casos ni los hospitales han ido recogiendo los datos de una forma organizada para poder ahora mismo poder sacar conocimiento de esos datos, ¿vale? Y para mí el gran problema es que tampoco sabemos qué tipo de iniciativas se están poniendo en marcha para cubrir esos objetivos. Y no sé si lo llegaremos a saber. Entonces, este punto yo creo que de transparencia, que además es uno de los elementos que debe tener, que debe ser responsabilidad de las administraciones públicas, es uno de los puntos que yo creo que es muy relevante, que tampoco ha funcionado durante todo este tiempo, ¿vale? Pero no ha funcionado en parte porque el sistema sanitario no es capaz de dar esa información, no ha sido capaz de transmitir la información, por lo tanto es complicado transmitir algo que no tienes, ¿vale? Entonces, pero el punto de que se han dado cuenta de que esto no era algo bonito que tener, sino que es una necesidad, yo creo que ese salto sí que se ha dado. Sí, pero si no se generan consecuencias, me temo mucho que el awareness poco de vale sin acción, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí ya tenemos, yo creo que hay que confiar tanto en nuestras instituciones de investigación que se están moviendo como en los diferentes actores, ¿no? Alrededor, incluyendo la industria, ¿vale? Que en el empuje que se está haciendo. Bueno, veamos ahora cómo salen las recomendaciones desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Desde el Congreso sobre la reconstrucción. Ese es otro tema, porque en el Congreso, en el Comité para la Reconstrucción no se nos ha llamado ni a los grupos de pacientes, no ha habido ninguno, y no se ha llamado a ninguna sociedad médica.
pensar a ver las recomendaciones. Es un tema delicado en el que precisamente preguntaba un usuario antes si no pensáis que deberían ponerse los datos del Sistema Nacional de Salud a disposición de todos los grupos investigadores, públicos y privados, una vez que estén convenientemente anonimizados. Evidentemente, pero ahí tienes que pelear con los hospitales. Los hospitales cautivan los datos. Tener datos significa tener publicaciones. Tener publicaciones significa tener más financiación. Tener más financiación significa tener más recursos. Es un entorno competitivo. Hasta que no cambies eso, ¿qué incentivo tiene un hospital para publicar datos? Ninguno. Es lo que decía. ¿Cuántos hay publicados en España de hospitales públicos? A ver si los encontráis. Es una pregunta curiosa porque yo normalmente cuando tengo la oportunidad de alguna charla sobre este tema, siempre pregunto a la audiencia, ¿vosotros estaríais dispuestos a ceder vuestros datos, vuestro historial médico? Sí, vamos, os prometemos que está anonimizado. Muchas veces te dicen, yo sí, yo no, a mí me da igual, si está anonimizado sí, pero ¿cómo me puedo fiar? ¿Cómo puedo confiar en que...? Y luego, además, va a haber alguien haciendo dinero, ganando dinero, utilizando mis datos. ¿Y yo qué voy a conseguir? Bueno, pues podrías conseguir mejores tratamientos, desarrollos de fármacos más propicios, más adecuados a tu enfermedad. Podrías conseguir una mejor sanidad en general. Y este es un debate que yo creo que en la inteligencia artificial puede tener otro tipo de debate, pero creo que en el campo de salud este es un tema como muy sensible. Sí. En cuanto a mí, me da igual que tengáis mis datos, en redes sociales, en internet, pero los de salud, por algún motivo, no. Prefiero... Pero luego tienes, Javier, a la gente publicando. Yo vengo del mundo de las enfermedades raras, ¿eh? Mi hijo tiene 11 años y he estado 11 años trabajando en este mundo. Tienes los grupos más activos en enfermedades raras están en Facebook. En Facebook se publica absolutamente todo. Informes médicos, opiniones de médicos, información médica. A nadie le preocupa, en absoluto. Cuando haces una encuesta que le hemos hecho a nivel europeo desde Eurordis, la Federación Europea de Enfermedades Raras, el 60% de los pacientes te dicen que ellos quieren compartir los datos de salud. Somos una población un poco especial, que vivimos, a lo mejor en nuestro caso, la evaluación beneficio-riesgo, claro, nos sale favorable y no nos importa compartir. O sea, si mi hijo en concreto tiene 10 años, lleva pañales y hay que darle de comer, ¿sabes? O sea, el futuro de que no encuentre un trabajo por la información que encuentren en su historial médico para mí es mínimo. Entonces, el punto fundamental y el que defendemos los pacientes europeos es hay que preguntar a los ciudadanos qué quieren hacer con sus datos. No tomemos decisiones por ellos. Ese es el punto fundamental. La libertad no significa, la libertad en concreto no significa realmente el poder salir o no, hacer una cosa u otra, sino que el individuo tenga la capacidad de tomar decisiones siempre que no colisione con las de otros, fundamentalmente. Y en esto, en los datos, es una premisa que deberíamos revisar de vez en cuando. Y fíjate, además totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además, de hecho, hay en otros lugares del mundo donde esto existe, ¿no? Y existe una protección y existen conjuntos de datos, ¿no? Que pueden ser accesibles desde diferentes, y es el ciudadano el que toma la decisión sobre ello, ¿vale? Y a lo mejor lo que hay que ponerse es empezar a ocuparse de ese problema, empezar a ocuparse, ¿no? De cómo somos un país, por ejemplo, en que las donaciones de órganos somos mundialmente reconocidos por un sistema de donaciones de órganos, ¿no? ¿Podemos tener un sistema de donaciones de datos sanitarios, por ejemplo? Pero precisamente, Elisa, en esa línea de lo que estás diciendo, nosotros desde Fundación lo hemos discutido mucho y lo que hemos puesto justo el foco es en el paciente. Es decir, nuestra estrategia es posibilitar a los pacientes el que puedan tener en una plataforma toda su información de salud, de historial clínico, que para la enfermedad, para el diagnóstico de enfermedades raras es muy importante. Es decir, el componente genético más los síntomas es lo que realmente determina el poder llegar a un diagnóstico. Ahora, ¿cómo haces cuando lo que viene el paciente dice me voy al neurólogo con la bolsa del Corte Inglés, que son todos los informes del historial de su hijo en una bolsa del Corte Inglés? Eso es intolerable en el siglo en el que estamos. Entonces, la presión tiene que venir por los pacientes. Y nosotros desde Fundación lo que hemos hecho justo es eso, es decirle, darle la herramienta, incorporar esa herramienta al clínico, al médico, y de tal manera incluso, por ejemplo, la herramienta, no lo hemos comentado antes, escanea, es capaz de extraer del lenguaje de un informe de un hospital cualquiera, de un médico, extraer los síntomas.
de tal manera que, de una manera fácil y ágil, el paciente, con ese historial, esa bolsa del Corte Inglés con todos los informes, pueda escanear, hacer una foto y ya lo tiene en un soporte que es suyo, ¿vale? Él decidirá con su información qué quiere hacer y, en nuestro caso, lo normal es que comparta esa información con el médico, de tal manera que acelera el proceso de diagnóstico. Pero aquí la clave no solo es hospital privado, hospital público, 17 comunidades. ¿Cómo es posible que todavía no seamos capaces de que, ya no digo que compartan, sino que un paciente diga dónde está todo mi historial médico, con todas mis pruebas, démelo en un soporte o póngamelo en la nube, porque mañana me voy a vivir a Francia o me voy a Toledo y no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, es una labor que yo creo que la palanca viene por el paciente. No, las autoridades sanitarias, sus complejidades, los intereses que mencionaba antes Julián, esto no lo están favoreciendo, estamos un poco atascados. Bueno, vamos a aprovechar este último par de minutos para que Cristina nos pueda responder a esta pregunta que se propone aquí. Sí, en el sentido de que si hay alguna relación entre COVID y la sepsis, sí que han sido numerosos los estudios que han demostrado que la sepsis causa la mayoría de muertes por coronavirus. Y en ese sentido sí que hemos estado trabajando, pues ya disponíamos de la plataforma Visepro que he presentado, que ya recogía toda esa información en tiempo real de los hospitales y la hemos aprovechado para entrenar un modelo de inteligencia artificial que ayude a la detección precoz de COVID. Sí que, como comentábamos, nos hemos encontrado con el problema de que no teníamos suficiente volumen de datos, entonces sí que el sistema sigue en funcionamiento para irlo recogiendo y sí que continuamente vamos actualizando el modelo con el objetivo de que si vuelve a venir otra vez un brote, pues sí que estar preparados y poder utilizar el potencial de Visepro. Pues con esto son las 2 ya pasadas. Julián, Íñigo, Cristina, Elisa, 1.000.000 de gracias por estar hoy aquí con nosotros. Felicidades, enhorabuena, mucho ánimo con todo lo que estáis haciendo. El título de esta charla era La inteligencia artificial salva vidas. Quizás pecamos de hype, como empezamos esta charla, pero ciertamente hoy hemos visto cómo, a pesar de todos los problemas y de todas las complicaciones que puede haber, como siempre, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la capacidad de estructurar esa información, sí que puede salvar vidas y, desde luego, puede ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.